Vamos a comenzar esta mañana este servicio pidiendo al Señor su bendición. Así que les pido que por favor cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Padre Santo, damos gracias, Señor, en esta mañana por el privilegio de estar congregados. Damos gracias, Señor, porque su misericordia la hemos podido palpar cada día de esta semana. Pedimos, Señor, que usted tenga plena libertad para orar en nuestros corazones. Estamos dispuestos, Señor, para que escuchar su palabra y de todas maneras, Señor, buscar la forma de estar siempre, no solamente en comunión con usted, sino también dispuestos a obedecer lo que usted nos pide. Padre Santo, rogamos que quienes escuchen este mensaje, Señor, puedan ser tocados por su Santo Espíritu y que podamos responder de la manera que usted quiere. Si alguien aún no tiene a Cristo en su corazón, que sea el día de salvación, como dice su palabra. Porque en nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén. Les voy a pedir sí que pongan en silencio sus celulares. Y vamos a comenzar a alabar al Señor en esta mañana con el himno Ve y dilo en las montañas. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y cantemos con gozo al Señor. En todas partes y alrededor, ve y dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. El mundo ha esperado que Cristo el Rey de paz viniera a esta tierra, trayéndoles que Cristo el Rey nació. Llegó como un niño de noche en Belén. Del cielo las estrellas le alumbraron también. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor, ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Y los que son de Cristo debieran proclamar que Cristo al mundo vino, los hombres a salvar. Ve, dilo en las montañas, en todas partes y alrededor, ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Amén, amén. Damos gracias porque Él vino a este mundo con un solo propósito, buscar y salvar a los que se habían perdido. El otro himno también es muy bonito, un himno de esta temporada, y es el himno 83, ¿Qué niño es este? Así que les voy a pedir que me ayuden a cantar con bastante fuerza. Un tierno niño dormido está en los brazos de María. Los ángeles le saludan con amor y con alegría. Este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan loor. Presto marchad a ver al niño de
quien los ángeles dan luz. Presto marchar a ver al niño de María. A él le pues incienso y mirra lloro porque él trae paz y santo amor, también nos dicta su ley. Este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan luz. Presto marchad a ver al niño de María. Pueden tomar asiento, hermanos. La otra alabanza que vamos a entonar es un corito, se llama Cristo está conmigo. Amén. Amén. Cristo está conmigo, lo puedo sentir. Él siempre me guía, me ayuda a vivir. Tengo su promesa, yo puedo confiar. Y aunque desmayaré, en él andaré. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo es mi amigo, nunca me fallará. Cristo está conmigo, lo puedo sentir, Él siempre me guía, me ayuda a vivir. Tengo su promesa, yo puedo confiar, que aunque desmayaré, me levantará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo es mi amigo, nunca me fallará, nunca me fallará, nunca me fallará. Bueno, ¿alguien tiene motivos de agradecimiento a este amigo que nunca nos falla? Hermano Rodrigo. Pero te pido que pases allá adelante. Bueno, quiero darle las gracias al Señor por el viaje que nos permitió tener con María José de luna de miel. Darle las gracias porque tuvimos el apoyo de todos los hermanos el día sábado para poder hacer el matrimonio acá. Y nos dio el sustento, que es lo más importante, para poder hacer el matrimonio, para poder viajar. Fue el mes de noviembre el mes que mejor me fue económicamente hablando. Y darle las gracias porque estuvimos en un lugar tan precioso, parecido a las fotos que salían ahí en los cánticos. Y nos movió el corazón. Estar con la hermana Patti, compartir con la Vero, estar ahí con la Prosperina conversando, estar con la nieta de los Catilados ahí jugando. La pasamos súper bien, nos atendieron muy bien. Y estuvimos en Puerto Natales 3 días. Logramos ir a las Torres del Paine, visitar el lago Sarmiento, el lago Peojé, y ver que nuestro país es tan hermoso es algo que te recoge el corazón. Uno decía, ¿qué tanto? Suiza, Canadá, otros países, Chile es el mejor de todos al final, el más lindo. Y también el Señor nos estuvo tocando el corazón con respecto a planificar irnos para allá, a tratar de formar una iglesia en Punta Arenas, porque me decía la Pati que no hay ninguna iglesia bautista como la nuestra, con sana doctrina, todas carnes de pastor, son rotativas las que hay. Entonces, conversando con la María José, nos planificamos más o menos de aquí unos 3 años más que termine su hija de estudiar, que el Señor nos guíe y podamos ir a formar una iglesia allá como pastor y ya tener una esposa que el Señor nos bendiga y abra las puertas. Esa fue nuestra oración. Así que ojalá que esos planes se cumplan, sean los planes de Dios. Ese es nuestro pensamiento, lo que está en nuestro corazón. Pero
Que Dios los haga realidad es otra cosa, pero ver su mano en todo el camino. 1958, logramos llegar al lugar donde hay una placa que lo conmemora con su nombre y todo. Encontramos el libro que él escribió y fuimos al Museo de la Patagonia, donde está su casa, que fue donada a ese museo. Hay varias casas y un guardia que estaba saliendo de turno no nos quería dejar entrar porque no estaban los protocolos, no había mascarilla, no había alcohol. Pero dijo, ya pasen, tomen la foto y salen, ya. Y cuando íbamos caminando, porque era un potrero grande, había varias casas, había maquinarias antiguas. Entró otro guardia por otro lado y nos dice, ¿saben qué más? Tómense el tiempo que quieran, saquen las fotos que quieran y hagan lo que quieran acá dentro, váyanse cuando quieran, así que entren nomás. Así que gracias, Señor, porque entró ese otro guardia, nos permitió tomar todas las fotos que quisimos y le mandé la foto a un tío que él sabía cuál era la casa de mi abuelo. Y le pregunté, me dice, esa casa es la de tu abuelo. Y justo no habíamos sacado la foto en esa casa. Y lo que pasa es que hay una casa más grande que es el museo y dentro del museo hay cartas, fotos de gente que hizo historia en Magallanes y ahí están las cosas de mi abuelo. Pero darle gracias a Dios porque algo que estaba en mi corazón hace muchos años, de chico, conociendo esta historia. Quería conocer Punta Arenas, quería estar allá y el Señor me concedió esa petición. Así que muy agradecido de Dios y de todos los que estuvieron a nuestro alrededor ayudándonos en nuestro patrimonio eterno. Amén. Jefe de nuestra hermana Lucy, y todo ha sido por motivo de las oraciones. Ya el Señor ha escuchado las oraciones y a pesar de que él estuvo muy mal, ahora ya está recuperándose. Ya esperamos en el Señor que algún día él también pueda abrir su corazón a Cristo, que ese es nuestro gran deseo. No nos olvidemos lo que dijo también Rodrigo. Oremos por esos planes que Rodrigo y María José tienen, que si es la voluntad del Señor que esos planes se cumplan, porque de verdad que se necesita una iglesia de sana doctrina, ¿ya? Y que no sea rotativa en cuanto a los líderes, sino que sea un pastor ya estable ya. Entonces, si el Señor ha tocado el corazón de Rodrigo y María José quiere seguirlo, lo único que espera el Señor es que haya un corazón dispuesto. Rodrigo ha estado en el instituto, quizás en estos 3 años que se ha puesto como plazo puede terminar algunas lecciones que le han faltado. Y bueno, el Señor tiene grandes cosas para esta iglesia, para Rodrigo. Estemos orando también por ese edificio que están construyendo ahí, que quizás el Señor nos tiene aquí con ese propósito. Va a llegar mucha gente en ese edificio, gente que va a ser trasladada de allá de Padre Hurtado para acá. Entonces, estemos orando, que el Señor haga su obra y que nuestra congregación pueda ser parte importante de aquella obra. ¿Alguien más que quisiera agradecer al Señor? Sí, hermano Cristian, en el micrófono, por favor, porque si no, no se escucha nada. Quisiera agradecer. Si bien podemos pensar a veces que tenemos una vida muy cotidiana con las cosas que nos suceden y todo, pero no nos damos cuenta a veces cómo la mano de Dios está en todo. Amén. Y yo quería agradecer porque tenemos a ese Dios que cuando estamos enfermos nos sana, cuando estamos, en estrechez económica nos provee. Y en este sentido yo quería comentar que la semana pasada, si bien aunque estaba acá, mi corazón o mi mente estaba muy divagante, muy distraída por un agobio, digamos, que tenía y no me permitía concentrar. Y yo quería compartir eso porque como Dios de una semana a otra, este domingo, ha hecho cambiar eso y como cuando uno siente desesperanza o siente quizás falta de confianza o agobio, Dios está ahí. Y entonces yo quería dar gracias en ese sentido, porque quizás puede ser algo muy trivial, pero tenemos un Dios que es amoroso, cuando estamos desanimados nos anima, como decía, cuando estamos enfermos nos sana
y cuando clamamos a Él, Él responde. Entonces yo quería agradecer eso. También porque está con nosotros un amigo de los niños, así que quería agradecer porque nos acompañó. Él viene de Iquique y se está quedando acá en Santiago. Amén. En forma permanente, así que agradezco que pueda compartir con nosotros. Amén. ¿Cómo se llama? Raúl. Raúl, siéntete muy bienvenido, ¿ya? Y que esta también pueda ser tu casa, ¿ya? Damos gracias, Señor, por tenerte. También estemos orando por Raúl. Me imagino que tú estás aquí por razones de estudio. Por deporte. Ya, qué bueno. Amén. Entonces, qué bueno. Entonces tienes que avisarles allá de que estás en contacto con familias cristianas y una iglesia dispuesta a recibirte. ¿Ya? También damos gracias por tener a hermana Oriana, hermano Pato con nosotros. No sé si alguien más quisiera compartir algún... Sí. Tengo que dar gracias primero porque terminaron las clases para Max y Isidora y gracias a Dios pasaron todo bien, así que estoy súper feliz. Y también dar gracias por los proyectos que hemos tenido con Pato y salieron y que el Señor ahí nos dé la inteligencia y la sabiduría para concretar paso a paso lo que hay que hacer y demostrar que como cristianos tenemos que hacer no bien el trabajo para la gente, sino para el Señor, porque como cristianos tenemos que hacer esa diferencia, lo hacemos no por las lucas, no, más que nada que se hace un buen trabajo y decir somos cristianos y gracias a Dios tenemos lo que tenemos. Amén. Así que dar gracias a Dios porque siempre, como decía Cristian, está ahí. A veces no estamos bien, pero el Señor siempre es nuestro soporte y siempre lo hemos sentido. Y doy gracias a Dios por tenerlo con nosotros. Amén. En realidad hay que dar gracias al Señor y acercarse al Señor, sobre todo cuando uno está bien. Ya, bueno, cuando uno está mal y se acerca al Señor, bueno, el Señor va a responder. Pero lo terrible es que después que las cosas malas pasan, nos olvidamos de Él. Entonces hay que dar siempre gracias al Señor, tanto en momentos buenos como en los momentos malos. Yo quisiera que estuvieran orando por Esmirna, que está con bastante dolor a su rodilla, a su cadera, razón por la que no pudo venir hoy día, que podamos encontrar el médico adecuado. Los médicos de repente son como los mecánicos. ¿Ya? Encontrar un buen mecánico cuesta mucho, al igual que encontrar un médico que no sea charlatán. Entonces, les pido que estén orando. Sé que el Señor puede sanarla, ¿ya? Pero también tenemos que poner de nuestra parte en buscar un médico que también pueda dar su opinión y ayudarla. Y lo otro, estemos orando por nuestro país. La próxima semana son las elecciones. Hay 2 candidatos, hermanos, y nosotros como cristianos tenemos que buscar a quien sea temeroso de Dios, ¿ya? Sabemos que las autoridades de un país son puestas por Él, pero como cristianos debemos pedir que la persona que vaya a dirigir los destinos de Chile sea una persona que crea en Dios, que se afirme en Dios y que tenga los valores que nosotros tenemos. Entonces, oremos para que esa persona que el Señor va a poner sea beneficiosa para Chile. Ya estamos aburridos de políticos que se llenan los bolsillos de plata y no se preocupan del país. Necesitamos un estadista, necesitamos a alguien que tire a Chile para arriba, sin importar el color político de a quienes va a gobernar, sino que gobierne para todos los chilenos. Entonces estemos orando, hermanos, porque es una elección crucial para nuestro país y todos los que tenemos derecho a voto como cristianos debemos cumplir con nuestro deber cívico. Ya, entonces no nos olvidemos de eso. Bien, vamos a pasar a la palabra del Señor. Y el tema de hoy es acortando caminos, podríamos llamarlo. Podría ser una buena manera de titular este sermón, o un desvío en el camino. Es algo que siempre la gente trata de buscar, ¿no es cierto? Yo me acordaba cuando estaba escribiendo esto, el cuento
la Caperucita Roja. ¿Ya? El lobo buscó el camino más corto para llegar a la casa de la abuela. ¿Ya? Y muchas veces nosotros buscamos los caminos cortos, pero el Señor dice que nuestros caminos no son sus caminos. Lo que a nosotros nos puede parecer un camino corto, un camino fácil para llegar a nuestros propósitos, a veces el Señor no lo ve así. Y permite que el tiempo se extienda para que aprendamos cosas. Permite que el tiempo se extienda para que nosotros reconozcamos ciertas cosas. Y quisiera partir con un texto que se encuentra en el libro de Lucas. Si ustedes pueden buscar su Biblia, si andan con las Biblias, o si no, ven ahí en la pantalla. Lucas, capítulo 2, ya que estamos en tiempos de Navidad. En Lucas, el capítulo 2, dice lo siguiente, y de ahí vamos a desarrollar el sermón. En Lucas 2, versículo 6 al 7, dice: Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de conocerlo a usted como nuestro Padre y a Jesucristo como nuestro Salvador. Damos gracias, Señor, por la vida de Cristo, por su muerte y por su resurrección. Y pedimos, Señor, que a través de su Espíritu Santo usted ministre a nuestros corazones y ministre también a aquellos que están en los hogares, Señor, y que van a ver este mensaje. Pidiendo en forma especial por aquellos que aún no toman la decisión de abrir su corazón a Cristo. No estamos predicando una iglesia, sino estamos dando a conocer a una persona, y esa persona es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y solamente a través de Él el ser humano puede reconciliarse con Dios. Solamente a través de Él el ser humano puede encontrar perdón para sus pecados. Solamente a través de Jesucristo el hombre puede estar en paz con Dios y consigo mismo. Padre Celestial, le pido que bendiga esta predicación y que todo lo que hagamos y digamos sea para su gloria y su honra, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. En estos dos versículos se habla de una situación muy importante. Dios había encarnado en una mujer, la Virgen María. La Escritura dice que ella no conoció varón, sino que vino la sombra del Altísimo sobre ella, la cubrió, y de eso se gesta un ser que es 100% Dios y 100% hombre. Y se le dice a ellos que tienen que ponerle Jesús, porque Él iba a salvar al pueblo. Sin embargo, a pesar de que el Salvador venía a este mundo, la Biblia dice que tuvo que nacer de una manera muy especial, siendo que era y es Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Biblia que Él tuvo que nacer en un establo, en el lugar donde estaba el heno para los animales, la pesebrera, acostado, envuelto en pañales, porque no hubo para Él lugar entre los hombres, sino que nació entre los animales. Ahora, se podría pensar que si Dios, que gobierna el mundo de tal manera que crea un censo en todo el Imperio Romano, con el solo propósito de llevar a María y a José a la ciudad de Belén para que las Escrituras se cumpliesen, podría haberse encargado de que hubiera un lugar adecuado para que naciese Dios el Hijo. Podría haber habido una pieza en la posada. Imagínense, cualquier persona con influencia consigue la pieza, la suite presidencial en un hotel si es necesario. ¿Cuánto más Dios podría haberlo hecho?
Y la respuesta es que sí. Dios pudo haber hecho que su hijo naciese de una manera diferente. Jesucristo pudo haber nacido en medio de una familia acomodada. Él pudo haber convertido las piedras en pan allí en el desierto. Tenía todo el derecho y todo el poder para hacerlo. Pudo haber llamado a 10.000 ángeles y haber arrasado con Pilato, con Herodes, con todos los romanos y los judíos que estaban listos para crucificarlo. Él tenía el poder, habría hecho así y habría acabado con esta situación. Y aún estando en la cruz del Calvario, tal como le decían y se reían de él, él pudo haberse salvado a sí mismo y haber bajado de la cruz. Pudo haber hecho todas estas cosas. Y la pregunta es, la pregunta no es qué podría haber hecho Dios, sino que la verdadera pregunta es, ¿qué fue lo que Dios quiso hacer al permitir todo esto en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Y la verdad es que la voluntad de Dios fue que, aunque Jesucristo era todopoderoso, y es todopoderoso, aunque Él era rico y tenía toda la gloria a su alcance, Él se hizo pobre por ti y por mí. Y esa fue la razón, la esencia. Él vino y nació de esa manera por ti y por mí. Los letreros de que no hay vacantes, ¿no es cierto? No hay vacante en los moteles de Belén, eran para ustedes y para mí. Porque en realidad cada ser humano estaba desterrado de la gloria de Dios, ajenos al Padre, convertidos en enemigos de Dios. No había lugar para nosotros. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, la Biblia dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense lo que agrega, que por amor a vosotros se hizo pobre. Por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Para que gracias a la pobreza de Cristo nosotros tuviéramos riquezas espirituales. Y es bien claro, dice, por vosotros se hizo pobre. Él lo dejó todo por nosotros. Y la verdad es que el sermón tiene que ver con lo siguiente. El tema era un desvío, pero bien podríamos decir, no se puede bypassar o bypassear a Cristo. Por mucho que la gente quiera esconder a Cristo, por mucho que los seres humanos no quieran tener nada que ver con Cristo, Cristo sigue siendo la piedra angular. Lo es para nosotros los creyentes, y aunque no lo crean, los incrédulos, para ellos también Jesucristo es esa piedra angular. Él es el centro de todo. La Biblia nos dice en Daniel capítulo 4, versículo 17, hablando de esto mismo, escuchen bien lo que dice. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes, todos los seres humanos, para que conozcan los vivientes, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Dios puede hacer lo que quiera. Él gobierna sobre la tierra, Él gobierna el reino de los hombres. Es lo que nos dice Daniel 4:17.
Y también en el libro de los Salmos, en el Salmo 62, versículo 11, se lee: una vez habló Dios y 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Dios tiene el poder, nos dice la Escritura. Él gobierna el reino de los hombres, Él tiene el poder. Y Él lo dijo en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y termina la frase diciendo el Todopoderoso. Hermanos, a Él servimos, a Él conocemos gracias a Jesucristo que nos salvó, a este Dios Todopoderoso. Él lo puede todo, significa esa palabra. Por eso que si hubiera querido, habría habido lugar para Cristo en el mesón. Pero no sucedió así. Y eso fue por el bien de todos los que habríamos de creer en Dios por medio de Jesucristo. Y esto nos dice que el camino del Calvario comienza con el cartel "No hay vacantes". Ahí comienza el camino del Calvario. Y termina con las burlas, los escupos sobre el rostro de Cristo y la cruz en Jerusalén. Un trayecto largo, 30 y tantos años duró el viaje de Jerusalén, de Belén a Jerusalén, para terminar con otro letrero que decía: este es el Rey de los judíos. Eso lo podemos ver ahí en Mateo 27, 37. No hubo vacante para que Él entrara al mesón. Y tampoco hubo corazones en los cuales Él pudiera albergarse, sino que finalmente tuvo que ser colgado en la cruz del Calvario. Y como burla le pusieron el título, ¿no es cierto? Este es Jesús, el Rey de los judíos. Pero hermanos, para mí ese Rey es mi Rey. Y sé que para cada cristiano, Cristo sigue siendo el Rey de nuestras vidas. Ahora, no debemos olvidar que Cristo dijo en el libro de Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. En otro lugar, él decía, si a mí me trataron de esta manera, no pretendan que los traten a ustedes de manera distinta. Cristo, nuestro centro, Cristo, nuestro Señor, Cristo, nuestro Salvador, nos dice que nosotros debemos seguir su ejemplo. Tomar la cruz de Él, vivir, en otras palabras, vivir como Él vivió, hacer lo que Él hizo, cada día, y seguirlo a pesar de cualquier circunstancia. En segundo lugar, nosotros nos reunimos con Él en el camino al Calvario. Y podemos escucharlo decir lo que aparece ahí en Juan 15:20. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Importantísimo, importantísimo. En este camino, en este peregrinar que decimos que nosotros llevamos en esta tierra, mientras dura nuestra vida, esperando la entrada al reino celestial, esa espera tiene que hacerse de manera activa, viviendo la vida que Cristo nos mostró y dijo que viviéramos, sin olvidar que a Él no lo trataron bien. No podemos pretender que a nosotros nos traten mejor de lo que trataron al Señor. Así que cuando vengan las dificultades, lo único que tenemos que hacer es afirmar el rostro como lo hizo el Señor y seguir adelante, dando un buen testimonio en todo lo que nosotros hagamos y llevando a otros al conocimiento de Cristo.
La Biblia dice que en esta autoridad de Dios, autoridad en la cual Él delega, podríamos decir, Él delega toda su autoridad en su Hijo Jesucristo, tal como lo dice en el libro de Efesios 1:22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios sometió todas las cosas a los pies de Jesucristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por eso es que es tan importante que la iglesia honre a su Señor. Por eso es que es tan importante que la iglesia muestre a su Señor. Él es nuestro estandarte, Él es nuestro baluarte, Él es nuestra fuerza. Y no se olviden que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. ¿Ya? Cuando nosotros nos reunimos somos iglesia. Y como iglesia debemos dar a conocer a este Salvador maravilloso que es el centro de este universo. Dice también en el libro de Colosenses que aunque la gente no lo quiera entender, aunque el ser humano siga rebelándose en contra de Dios, este es un hecho. Y dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, Él es la imagen, está hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él, en Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es el creador de todas las cosas y las creó para Él. Y el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así de poderoso es tu Salvador y el mío. Todo lo que existe es gracias a Él. Por eso que esa es la razón por la que Cristo es el centro de todo y el ser humano, quiéralo o no, va a tener que entenderlo, tarde o temprano. En Hebreos, las Escrituras dicen, en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetadas. El hombre cree que puede hacer lo que quiere. ¿Se acuerdan ustedes que hubo un tiempo, en el tiempo de los jueces, que dice la Biblia que cada uno hacía, no había rey en Israel, dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía? Porque creían que Dios no iba a actuar, creían que Dios no iba a hacer nada. Lo mismo que el día de hoy. Cada uno hace lo que bien le parece, siendo que Dios ha mostrado una estructura, Dios ha mostrado un orden para todo lo que existe. Pero el ser humano se rebela y piensa que puede hacer lo que quiere. Aquí dice que todo sigue estando bajo los pies del Señor, que todas las cosas están sujetas a Él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero eso no significa que no lo estén. No sé si ustedes me entienden. ¿Ya? Eso no debe acongojarnos a nosotros como creyentes. Muchas veces decimos, ¿por qué? Como dice el salmista, ¿por qué el impío? ¿Por qué aquel que no cree? ¿Por qué a esa persona le va tan bien? ¿Por qué el narcotraficante se puede dar los gustos que quiere? ¿Por qué el delincuente puede hacer lo que quiera? ¿Por qué el que se dice ateo puede decir las mentiras que quiere? No nos acongojemos, porque ya vendrá el tiempo en que cada uno va a tener que dar a Dios cuenta de sí. Cada uno. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 12 y 13 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre
un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aquellos que se ríen del Señor hoy día, aquellos que rechazan el Evangelio, aquellos que no le importa la vida espiritual, un día, estos que son los enemigos del Señor van a ser puestos como estrado de sus pies. Y no nos olvidemos que Dios no miente. Lo que Dios dice, así lo va a hacer. ¿Ya? Porque dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que, al que grita con entusiasmo, te seguiré donde quiera que vayas. El Señor Jesucristo le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahí en Lucas 9, 58. Así que seguir al Señor tiene un costo. Tiene un costo. Principalmente este costo se refiere a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y reconocer a Cristo como Señor y Salvador implica estar dispuesto a dejar de lado el orgullo y permitir que Él sea nuestro guía. Permitir que Él sea quien nos dirija. Por eso que la Biblia dice que Él es el buen pastor. Existe un solo buen pastor y ese es Cristo. Y nos lleva, dice la Biblia, a pastos junto a aguas de reposo. Él conoce la senda que estamos nosotros transitando. Muchas veces a nosotros nos parece que Él conculca nuestros derechos. Nos gustaría hacer muchas cosas. Y Dios nos dice, no pueden hacer todo lo que quieran. Eso nos dice a nosotros, sus hijos. No pueden hacer todo lo que quieran. Ustedes tienen que hacer lo que yo les digo que deben hacer. Es como el padre, ¿no es cierto?, que no permite al hijo hacer lo que quiera porque sabe que hay cosas que el hijo quiere que le van a hacer mal. Y para evitarles ese mal, el padre les prohíbe ciertas cosas. Así también Dios nos dice a nosotros que hay cosas que no debemos hacer, sino que hay cosas que sí debemos hacer. Por eso Él plantea el hecho de que el pecado es saber lo que es bueno y no hacerlo. Eso es el pecado. Saber hacer lo que es bueno y no hacerlo. Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Este Señor Jesucristo, que es el centro de todo, dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién podrá pues ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, ya no refiriéndose a los apóstoles, sino que dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Mateo 19, del 24 al 30. Tiene un costo seguir a Cristo. Pero hermanos, el Señor Jesucristo no es deudor de nadie.
Y si nosotros hemos dejado ciertas cosas por seguirlo, si hemos dejado ciertas cosas por seguir el camino que Él nos trazó, el Señor dice que seremos bendecidos abundantemente. Hay un versículo que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, ¿no es cierto? No con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Muchas veces lo aplicamos solamente al dar en lo económico, pero si lo aplicamos al dar en nuestra vida, eso también funciona. Cuando nos entregamos totalmente a Él, Dios sabe recompensar esa entrega. Por eso que no hay desvíos en el camino al Calvario. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y agrega Mateo en el capítulo 7, versículo 13 y 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El llamado a entrar a ese camino angosto, a pasar por la puerta estrecha. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese camino angosto es Cristo. La puerta es Cristo. La vida es Cristo. Y nadie llega al cielo, nadie va al Padre, dijo, si no es por mí. Dios pudo haberse encargado que el Señor tuviera esa habitación para nacer, pero eso habría sido bypassear la cruz, no haber llegado a la cruz. Y Pablo con toda razón lo explica en Filipenses 2, del 1 al 11, donde dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nadie puede bypassear a Cristo. Nadie puede sacarle el bulto a Cristo. Él es el centro de todo. Y Él lo dijo en su ministerio público: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 14
al 18. Muchas veces se presenta a Cristo como un hombre débil, famélico casi, pero no, Jesucristo es y era 100% Dios, 100% hombre. Y Él, de mutuo propio, puso su vida, porque tenía el poder para ponerla y también tenía el poder para volverla a sacar de la muerte. Cada vez que trataron de matar a Cristo, Dios lo protegió. ¿Se acuerdan? Porque la hora no había llegado todavía para que se cumpliera todo lo que tenía que suceder. En Lucas 13:31 dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. En Juan 5:16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Juan 7:1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. En Juan 11:45-53, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Qué había hecho? Había resucitado a un hombre, a Lázaro. Y por eso muchos creían en Jesucristo en ese momento. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en un concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis cómo nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaban matarle. Lo único que el hombre quería era matar a Cristo. ¿Y por qué? Porque hacía el bien, porque decía las cosas como debían hacerse, porque su misión, justamente en esta tierra, terminaba en el pesebre, empezaba en el pesebre y terminaba en el Calvario. El llamado a seguir compartiendo el Evangelio, aunque no nos presten oído, sigue siendo vigente el día de hoy. Hay que proclamar a Cristo. Somos embajadores de Cristo, dice la Biblia, como si Dios clamase por medio de nosotros. Hay que llamar al hombre a reconciliarse con Dios. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cada uno de nosotros que somos creyentes, a cada uno el Señor nos está diciendo, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 5, del 6 al 11. Hermanos, no podemos bypassear la cruz. Nosotros como cristianos, con las responsabilidades y deberes que tenemos, y el mundo sin Cristo tampoco va a poder bypassear la cruz. No van a poder sacarle el bulto a Cristo.
Él es el centro. Y cada uno de nosotros, los seres humanos, vamos a tener que rendir cuentas a Dios de lo que hayamos hecho mientras estamos vivos, sea bueno o sea malo. Ojalá que ese momento, cuando nos toque, podamos entregar a Cristo vidas fieles, que podamos entregar una cuenta que realmente glorifique a nuestro Padre Celestial. Va a ser el mejor regalo que podemos presentarle a Él. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su palabra. Damos gracias, Señor, porque estamos en el centro de todo. Estamos en Cristo. Estamos en el mejor lugar. Pero no podemos ser egoístas, sino que debemos compartir esta bendición, esta salvación con aquellos que aún no conocen a Cristo. Señor, que no se nos cierre la boca. Señor, que podamos seguir hablando, que podamos seguir compartiendo el Evangelio de salvación a cada ser humano que podamos, porque sabemos que va a llegar el día en que los que estén sin Cristo irán a una condenación eterna. Pero damos gracias que todavía su gracia permanece y todavía hay momentos y tiempos para dar a conocer al bendito Salvador. Ayúdanos, Señor, a llevar ese mensaje. Y si hubiera alguien sin Cristo en este momento, que entienda que Cristo sigue siendo el centro del universo, que Cristo sigue siendo un Dios amoroso, que Cristo sigue siendo el Salvador del mundo que invita a todos aquellos que viven en oscuridad a acercarse a Él, que es la luz bendita, que invita a todo pecador a que se arrepienta y confiese sus pecados pidiendo perdón, que Él es amplio en perdonar, grande en misericordia, y les dará una nueva vida y una esperanza bendita de cambiarse de muerte a vida, de desconocido a hijos de Dios, de condenados a salvados. Permite, Padre Santo, que si hubiera alguien en esa condición y que quisiera aceptar a Cristo, converse con Él, le hable, le pida perdón con sus propias palabras y le diga que le acepta como Señor y Salvador. Y en nosotros que ya hemos hecho eso, que ya hemos aceptado a Cristo, ayúdenos a ser buenos testigos y a compartir el Evangelio, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tener la ofrenda. El hermano Pato que nos ayude con... ahí está. ¿Puedes dirigirnos en oración, Pato? Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a entonar la alabanza, dad gracias. Nos ponemos en pie, por favor. Dad gracias de todo corazón. Dad gracias al Dios Santísimo. Dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dad gracias de todo corazón. Dad gracias al Dios Santísimo. Dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico
Dad gracias, dad gracias, dad gracias. Amén. ¿Tenemos algún anuncio, hermano Pato? Hola hermanos, ¿cómo están? Viendo a algunos hermanos que se están integrando, dar gracias al Señor. Esta semana ha sido una semana llena de bendiciones. Y como aviso, hay hermanos que no los hemos visto hace tiempo. ¿Ya? Hay que estar llamando, preguntando cómo están. Una llamada, acuérdense que no cuesta nada, pero hay que saber qué le está pasando. A veces nosotros estamos muy encapsulados y tenemos hermanos que a lo mejor están pasando o necesidades o están pasando algunas tristezas, ¿ya? Y para eso estamos nosotros, para fortalecernos y apoyarnos mutuamente. Eso más que todo, pastor, ya, porque he visto hermanos que no están viniendo, ¿ya? Y algunos a lo mejor por comodidad o a lo mejor también porque están pasando alguna necesidad, ¿ya? Así que lo invito a todos los hermanos para que podamos tener contacto con los que no han podido llegar a la casa de oración. Amén. Eso sería. Gracias, hermano Pato. Vamos a terminar entonces con el himno Ve y dilo a las montañas, y después voy a pedir al hermano Arturo que pase adelante y nos termine la oración. ¿Ya? Ve y dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve y dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. El mundo ha esperado que Cristo el Rey de paz viniera a esta tierra, trayéndole solas. Ve y dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve y dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Llegó como un niño de noche en Belén. Del cielo las estrellas la alumbraron también. Ve y dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve y dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Y los que son de Cristo debieran proclamar que Cristo al mundo vino, los hombres a salvar. Ve y dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Ve y dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Oremos, hermano. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor, por haber estado en tu casa de oración. Te damos gracias porque tú mandaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para que todo creyente lo aceptara como Señor y Salvador. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias por cada hermano que llegó a tu casa de oración. Te pido que bendigas a cada hermano que está en sus casas, Señor, que van a ver la predicación por internet, Señor. Y te pido que bendigas, también pongas tu mano de sanidad a los enfermos. Pon tu mano en los enfermos, Señor, y que se haga su voluntad en ellos. Te entregamos este día, esta semana a ti, Señor, que tú nos llevas a nuestros hogares sin novedad, y que sea una semana bajo tu protección, bajo tu cuidado y tu bendición, Padre. Te entregamos este día a ti, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.